Alexei Ivanov nunca imaginó que la noche en la que su tren se detuvo en una estación olvidada del metro de Moscú sería la última de su vida. Cuando la luz de su teléfono móvil iluminó el rostro pálido y desfigurado del hombre que apareció frente a él, Alexei supo que no había vuelta atrás. Moscú, invierno de 1985. La ciudad se sumerge en una neblina grisácea mientras el frío cala hasta los huesos. El metro de Moscú, una red de túneles subterráneos y estaciones grandiosas, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la modernidad soviética. Sin embargo, bajo su fachada de progreso y eficiencia, el metro guarda secretos oscuros y olvidados. Alexei Ivanov, un joven periodista que trabaja para una modesta revista local, está cansado de su rutina diaria y busca una historia que le permita salir de la monotonía. Su oportunidad llega cuando recibe un extraño mensaje anónimo que menciona una estación secreta en el metro, conocida solo como Stolesnik. La estación ha estado cerrada desde los años 60 y las leyendas que giran en torno a ella hablan de desapariciones misteriosas y sucesos paranormales. Curioso y ansioso por encontrar una historia que lo catapulte a la fama, Alexei decide investigar. Sin embargo, no sabe que su curiosidad lo llevará a enfrentar sus peores pesadillas. El primer día de su investigación, Alexei encuentra poco más que rumores y evasivas. Los trabajadores del metro parecen incómodos y evitan hablar sobre Stolesnik. Algunos incluso muestran signos de miedo. Alexei finalmente encuentra a un viejo guardia del metro, Anatoly, quien, tras algunas insistencias, revela que la estación Stolesnik fue cerrada abruptamente después de una serie de eventos inexplicables y perturbadores. Anatoly le cuenta una historia escalofriante. Años atrás, una serie de desapariciones ocurrieron en la estación. Los pasajeros que abordaban el tren en Stolesnik nunca llegaban a su destino. Las autoridades hicieron una redada, pero nunca encontraron una explicación concreta. Finalmente, la estación fue sellada y se prohibió su acceso. Movido por la historia, Alexei se aventura en una noche fría hacia la entrada oculta de la estación, ubicada en un rincón remoto del metro. Utilizando un código antiguo que Anatoly le proporcionó, logra abrir una puerta oxidada y descendente por unas escaleras empapadas en humedad y abandono. Cuando Alexei llega a la estación Stolesnik, se encuentra con un lugar desolado, envuelto en una penumbra inquietante. La estación es un laberinto de pasillos oscuros, bancos descoloridos y letreros antiguos en un idioma que parece casi olvidado. La atmósfera está cargada de una sensación opresiva y de desolación. Mientras explora, el aire parece volverse cada vez más frío y pesado. Los ecos de pasos lejanos y susurros inaudibles empiezan a rodearlo. A medida que avanza más profundo, Alexei encuentra una vieja taquilla de boletos con un diario desgastado en su interior. El diario, escrito por un empleado de la estación, detalla eventos cada vez más perturbadores, sombras moviéndose solas, voces que llaman desde la oscuridad y una presencia ominosa que parece consumir a aquellos que se quedan demasiado tiempo. De repente, el tren llega sin previo aviso, con un silbido fantasmal que resuena en los pasillos. Alexei, sin poder resistir la curiosidad, aborda el tren vacío. Dentro, encuentra un ambiente inquietante, con las luces parpadeando y el vago olor a humedad. La puerta del tren se cierra detrás de él con un estruendoso golpe. A medida que el tren se mueve, la realidad parece distorsionarse. Alexei observa a los pasajeros en los asientos, figuras borrosas y desvanecidas, con miradas vacías y rostros demacrados. Los susurros aumentan en volumen y se convierten en gritos desgarradores que parecen venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El tren hace una parada en una estación que no aparece en ningún mapa, una estación oscura y ruinosamente antigua. Alexei decide explorar, pero al salir del tren, se da cuenta de que no puede volver. Las puertas del tren están selladas y el tren comienza a alejarse, dejándolo atrapado en esa estación embrujada. En la estación, Alexei encuentra una serie de túneles que parecen interminables. Cada vez que da la vuelta a una esquina, la estación parece haberse transformado en un lugar aún más oscuro y siniestro. Los ecos de gritos y lamentos aumentan en intensidad y la sensación de estar observado se vuelve abrumadora. Finalmente, Alexei llega a una habitación central con una gran mesa cubierta de papeles antiguos y una vieja máquina de escribir. En la mesa hay un nuevo diario, y al abrirlo, encuentra escritos horribles sobre un experimento que salió mal.
Los científicos que trabajaban en Stolesnik habían estado intentando manipular la percepción del tiempo y la realidad, y lo que crearon fue un espacio donde la realidad y la ilusión se entrelazaron, atrapando a aquellos que entraban en un bucle interminable de terror. Mientras lee, la puerta de la sala se abre lentamente y aparece una figura fantasmal, un hombre con un rostro desfigurado y ojos vacíos. La entidad es la manifestación de todas las almas atrapadas en la estación, un espectro que ha sido condenado a recorrer los túneles eternamente. Alexei intenta huir, pero las sombras se alzan y lo rodean, impidiéndole escapar. En un momento de desesperación, Alexei corre hacia el tren, que ha regresado para recogerlo. Mientras se aproxima, las sombras lo arrastran hacia abajo, y las visiones de los pasajeros desfigurados lo atormentan. Alexei siente que su propia realidad se desmorona mientras el tren se aleja, llevándolo de regreso al mundo exterior, pero no antes de que el rostro del espectro se le quede grabado en la mente. Alexei despierta en su cama, sudando y temblando. Todo parece haber sido un sueño, pero una serie de marcas en su piel y un escalofriante mensaje escrito en el diario que encontró en la estación sugieren lo contrario: nunca saldrás de aquí. Mientras se recupera, Alexei comienza a notar que la gente a su alrededor lo observa con una mezcla de pity y terror. Los periódicos y reportajes de noticias comienzan a hablar de una serie de desapariciones en el metro, y la estación Stolesnik es mencionada nuevamente. Alexei se da cuenta de que el tren que tomó y las entidades que encontró no eran solo una ilusión, sino una advertencia de que el metro de Moscú guarda secretos más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Al final, Alexei recibe una llamada de un desconocido. La voz en el teléfono le susurra con un tono escalofriante: te estamos esperando. La estación nunca olvida a sus visitantes. Mientras la línea se corta, Alexei mira por la ventana y ve las sombras moviéndose en el metro vacío. El verdadero horror ha comenzado, y ahora, él es parte de una historia que nunca termina. El viento ululaba en las laderas de los montes Urales, arrancando un gemido desesperado de las alturas heladas. El frío era tan intenso que parecía vivo, mordiendo la carne y la voluntad con igual ferocidad. Aquella noche, las estrellas parecían agujeros en la bóveda oscura del cielo, pequeños destellos de luz en un océano de vacío. En algún lugar, lejos de la civilización, un grupo de jóvenes esquiadores se adentraba en la oscuridad, inconscientes de que estaban a punto de escribir la última página de sus vidas. El paso Dyatlov no era un lugar para los débiles de corazón. Incluso los más duros cazadores evitaban aquellas tierras durante el invierno, y las leyendas de los Mansi, los habitantes nativos, hablaban de una maldición que aguardaba a aquellos que se atrevían a cruzar sus límites. Pero estos jóvenes no creían en supersticiones. Eran intrépidos, aventureros, y, sobre todo, seguros de que nada malo les ocurriría. Sin embargo, las montañas, como los secretos oscuros del alma, tienen su propia forma de atrapar a los incautos. La expedición de Igor Dyatlov, un experimentado estudiante de ingeniería de la Universidad Técnica de los Urales, comenzó como cualquier otra. Un grupo de 9 estudiantes, todos jóvenes y vigorosos, ansiosos por conquistar los montes Kolatsyakl, o Montaña de la Muerte, como la llamaban los Mansi. El nombre no les intimidaba, más bien, lo consideraban una broma macabra, una etiqueta exagerada por los temerosos. Vladimir, el más joven del grupo, era nuevo en estas expediciones. Su cuerpo delgado y nervioso era un contraste con la imponente presencia de Igor. A pesar de sus reservas, Vladimir se dejó llevar por la emoción contagiosa del grupo. Llevaba meses preparándose, sus días llenos de ejercicios y lecturas sobre técnicas de supervivencia. Pero había algo en esos montes que hacía que su corazón latiera más rápido, una sombra en su mente que no podía sacudirse. El primer día de la expedición transcurrió sin incidentes. El clima era frío, pero el cielo estaba despejado y la moral alta. Hicieron campamento en un valle resguardado, cantando y compartiendo historias alrededor de la fogata. El crepitar del fuego llenaba el aire de una calidez momentánea, y el vodka que compartieron circulaba entre risas y anécdotas, pero aquella noche, mientras Vladimir dormía, un sueño perturbador lo invadió. Soñó con un inmenso bosque de pinos negros, tan altos que parecían tocar el cielo. Caminaba solo entre los árboles, el viento susurrando su nombre. Pero no era un susurro amable, era una advertencia:
una amenaza velada. Se despertó con un sobresalto, sudando bajo sus mantas, aunque la temperatura en la tienda estaba varios grados bajo cero. Se sentó, intentando calmar su respiración, y entonces escuchó algo más allá del susurro del viento. Un crujido, como si algo grande se moviera entre los árboles. Se obligó a escuchar con más atención, su corazón palpitando con fuerza, pero todo volvió a quedar en silencio. Trató de convencerse de que solo era su imaginación, una simple pesadilla provocada por el cansancio. Pero, cuando volvió a cerrar los ojos, juró haber visto una sombra alargada moverse en la penumbra más allá del campamento. El segundo día fue más difícil. El clima había cambiado drásticamente durante la noche, y una tormenta de nieve se cernía sobre ellos. La visibilidad era mínima y el viento cortaba sus rostros como cuchillas de hielo. Sin embargo, decidieron continuar, ignorando las advertencias de las montañas, decididos a alcanzar la cima. Los días siguientes se fundieron en una bruma de frío y agotamiento. Cada paso se sentía como una batalla contra la naturaleza. Pero había algo más acechando en la nieve, algo que ninguno de ellos podía identificar, pero que todos sentían. Por la noche, en la soledad de sus tiendas, comenzaron a oír cosas. Golpes sordos que parecían venir de debajo de la tierra, como si algo inmenso y primitivo intentara salir. Risotadas lejanas, distorsionadas por el viento, que nunca parecían estar demasiado lejos. Pero lo peor eran los susurros. No eran voces humanas, eran más como lamentos que se deslizaban por las grietas del alma, llenos de un dolor ancestral, cargados de odio. Vladimir, quien nunca había hablado de su pesadilla inicial, comenzó a notar que sus compañeros también estaban siendo afectados. Zinaida, la única mujer del grupo, tenía ojeras profundas, y sus ojos, que solían ser vivaces, ahora estaban apagados. Georgij, el bromista del grupo, se había vuelto taciturno y huraño, mirando constantemente sobre su hombro como si esperara que algo lo alcanzara. El séptimo día, llegaron a la cima de la montaña. Pero la victoria fue breve. La tormenta que había estado persiguiéndolos finalmente los alcanzó. El viento rugió con una furia indescriptible, y la nieve se transformó en un muro blanco impenetrable. Decidieron acampar en la ladera, incapaces de descender en esas condiciones. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Aquella noche, en medio de la tormenta, Vladimir despertó sobresaltado. Algo no estaba bien. Un terror primigenio, más allá de la comprensión humana, lo envolvió. Se levantó y salió de la tienda, sintiendo como el viento intentaba arrancarlo del suelo. A lo lejos, vio a Igor de pie, mirando hacia la oscuridad con una expresión de horror absoluto en su rostro, y entonces, lo vio, una figura, alta y esquelética, se erguía entre la nieve. Su piel era gris, casi translúcida, y sus ojos, esos ojos eran pozos de oscuridad pura, vacíos y hambrientos. La criatura alzó una mano, garras largas y huesudas, y señaló hacia Igor. En ese momento, un grito rasgó el aire. Un sonido inhumano, una mezcla de dolor, desesperación y un odio tan profundo que se sintió como una cuchillada en el alma de Vladimir. Sin pensarlo, corrió hacia su líder, intentando alejarlo de aquella abominación. Pero cuando llegó, Igor ya no estaba. Solo había nieve y el eco de ese grito que se desvanecía en la tormenta. Los otros miembros del grupo, alertados por el grito, salieron de sus tiendas, pero todos se detuvieron en seco cuando vieron la figura. Ninguno pudo moverse, paralizados por el terror absoluto. Fue entonces cuando la criatura comenzó a acercarse, cada paso acompañado por un crujido que resonaba en sus mentes más que en la nieve. Zinaida fue la primera en reaccionar, huyendo hacia el bosque. Georgij la siguió, pero ninguno llegó lejos. La oscuridad se cerró sobre ellos, y el viento cubrió sus huellas tan rápidamente que fue como si nunca hubieran existido. Vladimir sabía que no podía escapar. La criatura estaba demasiado cerca, su presencia opresiva drenando el calor y la esperanza de su cuerpo. Se dejó caer de rodillas, resignado a su destino, cuando de repente, la tormenta cesó. El viento se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Miró a su alrededor y vio que estaba solo. La figura había desaparecido, y el campamento estaba vacío. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo los restos de sus compañeros y cualquier rastro de la tragedia que había ocurrido. Con un esfuerzo titánico,
Vladimir se levantó y comenzó a caminar, sabiendo que no podría ir lejos. No se sabe cuánto tiempo pasó antes de que fuera encontrado. Lo único que recordó al ser rescatado fue la mirada de la criatura, esos ojos negros que parecían devorar el alma. Los investigadores que llegaron al lugar encontraron los cuerpos de sus compañeros en posiciones grotescas, con signos de una violencia que ningún animal o humano podría haber causado. Las autopsias no revelaron mucho, solo que algunos habían muerto de frío, mientras que otros parecían haber sido aplastados por una fuerza inmensa. Pero había algo más que los peritos no pudieron explicar. Una energía extraña impregnaba el lugar, como una sombra que no podía ser capturada. Vladimir nunca volvió a hablar de lo que sucedió en el Paso Dyatlov. Los doctores dijeron que era un shock postraumático, pero en sus ojos había algo más, algo que ninguno de ellos podía entender. El caso del Paso Dyatlov quedó cerrado, clasificado como una serie de muertes inexplicables. Pero los Mansi sabían la verdad. Sabían que las montañas eran antiguas, mucho más antiguas de lo que cualquier hombre podría imaginar. Y sabían que había cosas en esos picos que no toleraban la presencia humana. Cuando los guardias del Kremlin encontraron la figura de la mujer en el pasillo de la Torre Spasskaya, el silencio helado de la noche fue roto por un grito desgarrador que resonó en los pasillos vacíos. La figura de la Dama Negra se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de sombras y un terror que nunca se desvanecería. El Kremlin, la imponente fortaleza en el corazón de Moscú, ha sido testigo de siglos de historia y cambios de poder. Su arquitectura majestuosa y sus paredes imponentes ocultan secretos oscuros que han sido enterrados bajo el peso del tiempo. Entre estos secretos, uno en particular se destaca, la leyenda de la Dama Negra, un espectro que ha aterrorizado a los residentes y guardias del Kremlin durante más de un siglo. La historia comienza en el invierno de 2023, cuando el joven investigador de lo paranormal, Dmitry Ivanov, recibe una invitación inesperada para investigar el Kremlin. La invitación proviene de un anciano aristócrata, Alexei Petrov, quien ha heredado una serie de documentos antiguos relacionados con la Dama Negra. A pesar de sus reservas, Dmitry, ansioso por exponer la verdad detrás de las leyendas, acepta el desafío. Dmitry llega al Kremlin en una noche fría y nublada. El aire está cargado de una atmósfera de misterio y antigüedad. Alexei Petrov lo recibe en una biblioteca privada llena de libros antiguos y documentos desgastados. Alexei explica que ha estado investigando la leyenda de la Dama Negra durante años, tratando de desentrañar el misterio detrás de su aparición. Los documentos que Alexei le muestra revelan una serie de desapariciones y muertes inexplicables que ocurrieron en el Kremlin a lo largo de los años. Todas las víctimas parecen haber sido atraídas por la figura de una mujer vestida de negro, que aparece en los pasillos del Kremlin justo antes de su muerte. La leyenda sostiene que la Dama Negra es el espíritu de una noble que fue traicionada y ejecutada durante una época de gran turbulencia. Dmitry decide pasar la noche en el Kremlin para experimentar por sí mismo los fenómenos paranormales. Se instala en una de las habitaciones antiguas, equipada con cámaras de vigilancia y equipos de grabación. A medida que la noche avanza, el frío en la habitación se vuelve casi insoportable, y Dmitry empieza a escuchar susurros apagados que parecen venir de todas partes. Las cámaras de vigilancia capturan imágenes borrosas de una figura encapuchada que aparece en los pasillos. Dmitry sigue las grabaciones y encuentra rastros de un vestido negro que parece desvanecerse en la oscuridad. Los murmullos en los pasillos se hacen más intensos y la temperatura baja abruptamente, haciendo que el aliento de Dmitry se vuelva visible en el aire. A medida que la investigación avanza, Dmitry encuentra un antiguo retrato en el despacho de Alexei. La pintura muestra a una mujer de ojos tristes y una expresión de desesperación. Alexei le cuenta que la mujer en la pintura es la Dama Negra, cuyo nombre era Anna Ivanovna, una noble que fue acusada de traición y ejecutada injustamente. Dmitry decide explorar las áreas más antiguas del Kremlin, buscando cualquier pista que pueda explicar las apariciones. Encuentra un pasadizo oculto detrás de una pared falsa, que conduce a una serie de cámaras subterráneas olvidadas. En una de las cámaras, encuentra documentos que revelan detalles sobre la vida de Anna y la traición que sufrió. Los documentos sugieren que su espíritu nunca descansó debido a la injusticia de su muerte y que busca venganza contra aquellos que la traicionaron.
En una noche particularmente fría, Dmitri se encuentra solo en una de las cámaras más profundas del Kremlin. De repente, siente una presencia a su alrededor. La temperatura cae drásticamente y una sombra oscura se materializa en la esquina de la habitación. La figura de la dama negra aparece, con un vestido negro que parece fluir en el aire, y su rostro muestra una mezcla de tristeza y rabia. La dama negra comienza a moverse lentamente hacia Dmitri, y él siente una ola de terror abrumadora. Los susurros se convierten en gritos desgarradores y las sombras en las paredes parecen cobrar vida, formando figuras que parecen querer atraparlo. Dmitri intenta comunicarse con el espíritu, pero su voz se pierde en el caos. Dmitri se da cuenta de que la única forma de apaciguar a la dama negra es resolver el misterio detrás de su muerte. Busca frenéticamente entre los documentos y encuentra una carta escrita por Anna antes de su ejecución. La carta revela el nombre de su verdadero traidor, un alto funcionario que la había acusado falsamente para cubrir sus propios crímenes. Dmitri decide buscar una manera de liberar el espíritu de Anna. Utiliza la carta como parte de un ritual que debe realizar en la cámara donde Anna fue ejecutada. Mientras realiza el ritual, la figura de la dama negra se acerca cada vez más, y el ambiente se vuelve cada vez más caótico. El ritual parece tener éxito, ya que la figura de la dama negra comienza a desvanecerse lentamente, y los gritos y las sombras se desvanecen con ella. Dmitri siente una sensación de alivio mientras el frío comienza a desaparecer y la atmósfera en la cámara se vuelve más tranquila. A la mañana siguiente, Dmitri y Alexei encuentran el Kremlin en un estado de calma inesperada. Las grabaciones y documentos muestran una reducción drástica en los fenómenos paranormales. La presencia de la dama negra parece haber sido finalmente apaciguada, y Dmitri se siente satisfecho de haber resuelto el misterio. Sin embargo, al salir del Kremlin, Dmitri encuentra una nota escrita en su propio estilo de letra, que dice: la justicia no siempre trae paz. La sombra de la traición persiste. La nota está firmada con una A, y Dmitri se da cuenta de que, aunque la dama negra ha encontrado algo de paz, el eco de su sufrimiento sigue resonando en los pasillos del Kremlin. Dmitri regresa a su vida cotidiana, pero la experiencia lo ha marcado profundamente. Las pesadillas y los susurros en la oscuridad persisten, y la figura de la dama negra sigue siendo una presencia constante en su mente. La leyenda del Kremlin se convierte en una advertencia para aquellos que buscan desentrañar los secretos de los lugares donde el tiempo y la justicia se han mezclado con la oscuridad.